Bien, les decía entonces, en la clase de hoy vamos a empezar con la relación que hay entre el neoliberalismo y la fake news, pero vamos a remontarnos a la matriz cultural neoliberal de manera tal de ver cómo se construye la subjetividad neoliberal que tiene como emergente a un nuevo tipo de sujeto que es el Homo economicus. Luego de eso, para concluir, vamos a trabajar con un caso de un montaje periodístico que podríamos decir que es una fake news gigantesca, que fue creída durante muchísimo tiempo, generó debates en Internet, gente que estaba a favor o en contra de una cosa o de la otra, a la que nos vamos a referir ahora, hasta que finalmente se supo que era un montaje periodístico, que era ficticio. Y aún así, años después de que esto se supiera, años después aparecieron artículos, y ustedes los pueden encontrar en Internet, que dan como cierta una entrevista ficticia que le hizo el periodista estrella de la Red O Globo a un jefe narco que se llama Arnaldo Chabot. Bueno, vamos a las filminas entonces. Hola, ¿cómo están? La clase de hoy va a ser neoliberalismo, creencias y fake news. ¿Se oye? En realidad, esta clase referida ¿Se oye? a la instalación de creencias Sí, va a tener sí. la primera y la segunda. Es broma. La primera va a incluir algunos antecedentes culturales del neoliberalismo y va a culminar en una operación de prensa que hizo la Red O Globo en Brasil. La bibliografía de la primera parte, después se la paso por escrito, va a ser la introducción, las secciones 1.1 y 1.2 del capítulo 1 y las secciones 2.2 a 2.6 de ética, política y mercado, es decir, el material 7 del cronograma. Además van a tener que ver el documental La Era de la Posverdad, el cual figura en el link en el sílabus y también en el otro aula virtual. La segunda parte, para la semana que viene, se va a ocupar directamente de fake news y lawfare. Y vamos a tomar el caso argentino, por supuesto contextualizado políticamente en el contexto global, lo cual, a su vez, nos permitirá examinar la legislación penal en torno a la difamación, las calumnias y las injurias, y realizar una crítica a los cambios realizados en esa legislación y a la vez proponer una modificación a la misma desde la doctrina jurídica de la real malicia. Para esa segunda parte van a tener que leer el artículo Nuevos desafíos para una democracia deliberativa, fake news y lawfare, el 12 en el cronograma. Pero para entender todo esto, como siempre, hay que conocer algunos antecedentes y disponer de un marco conceptual.
veremos que el neoliberalismo se vale de ficciones y creencias arraigadas, sobre las que vamos a volver enseguida, pero además recurre a nuevos instrumentos para ejercer su dominación política en contra de los intereses populares. Actualmente se destacan las fake news y el lawfare, para lo cual se recurre no solo a los medios de comunicación concentrados tradicionales, sino también a las redes sociales. Mi punto, entre otros, es que las redes sociales, sin el soporte y el aval de los medios concentrados, no llegan demasiado lejos. Como veremos en otra clase, por ejemplo, el colega Martín Becerra coincide también con esta perspectiva. Pero tenemos que recordar también que esto no es algo nuevo. La difamación comenzó muchísimo antes, casi diríamos que la difamación es tan vieja como la historia política, pero en lo que tiene que ver con la experiencia más contemporánea, no podemos dejar de olvidar a Edward Bernays y las campañas que empezó la CIA en América Latina, en primer lugar contra el gobierno democrático de Guatemala, con el asesoramiento precisamente de Edward Bernays. Vamos a recapitular algunas cuestiones. En la clase pasada estuvimos viendo algunas de las características del dispositivo de poder neoliberal y algunos de los recursos para generar una dominación a favor de los intereses económicos concentrados dentro de la democracia constitucional, para lo cual recurrieron de diferentes maneras a la excepcionalidad y a la doctrina del shock, de modo tal que lo que resultaba inaceptable en condiciones normales se volviera aceptable en condiciones excepcionales. A las expresiones de Milton Friedman y de James Buchanan me remito, o dicho de otro modo, a confesión de partes, relevo de pruebas. Si no recuerdan las expresiones de Friedman y de Buchanan, por favor, vuelvan a la clase anterior. Vimos también, o mejor dicho, vamos a ver también que ese dispositivo de poder se sostiene en una serie de creencias y ficciones, algunas de larga data y arraigadas en la cultura, otras más coyunturales. Por ejemplo, la concepción del hombre como un mero homo economicus es una ficción de larga data. Una ficción es un como si. Hagamos como si la única motivación del hombre es obtener más ganancias pecuniarias, o en otras palabras, la maximización de beneficios. Por otro lado, una creencia arraigada es la del darwinismo social, un ejemplo de pseudociencia, es decir, una doctrina ideológica revestida de cientificismo, pero que carece de base empírica. Lo que hizo el positivismo del siglo XIX, particularmente Spencer, fue trasladar la teoría de la evolución de las especies de Darwin, que corresponde al mundo natural, a la sociedad. Trasladar una teoría que corresponde al mundo natural al mundo cultural es completamente inválido. A pesar de que los datos empíricos la refutan, sin embargo, sigue instalada como creencia. Y sigue la creencia de la supervivencia del más apto, interpretada como la supervivencia del más fuerte, en la que se apoya el neoliberalismo. Como veremos, ambas concepciones, la del Homo economicus, la ficción del Homo economicus y la creencia en el darwinismo social, tienen la misma procedencia y constituyen la misma matriz cultural.
La construcción del hombre como Homo economicus, veremos, tiene al menos dos vertientes. Una es epistemológica y la otra es pseudocientífica o ideológica. Y podríamos decir que tiene tres momentos. El primero es la concepción hobbesiana del estado de naturaleza como estado de guerra. El segundo momento es la carta sobre la ley de pobres de un inglés llamado Joseph Townsend, y el tercer momento es el darwinismo social. Empecemos a ver entonces cómo se construyó la idea de Homo economicus. Presten atención a algunos conceptos como estado de naturaleza, natural. Piensen que si algo es considerado natural, ese algo es algo necesario, es algo que no puede ser cambiado. ¿Qué es lo que hace Hobbes? En un libro que se llama Sobre el ciudadano, que es 10 años anterior al Leviatán, él hace un planteo metodológico también, pero ficcional. Dice, hagamos como si el Estado estuviera disuelto. Si el Estado no existe, entonces estamos en un estado de naturaleza. ¿Y qué nos presenta en el estado de naturaleza? Un ser codicioso, que quiere extender su poder en ese estado de naturaleza que asimila a un estado de guerra y cuyas causas son la competencia y la desconfianza. Para Hobbes, frente a la escasez, la única alternativa es la competencia. No piensa, como de hecho demuestra la antropología económica, que frente a la escasez, en general, el comportamiento de las diferentes culturas es la cooperación. En rigor, este es un recurso argumental de Hobbes para terminar proponiendo un pacto de sujeción en el que todos nos sometemos al soberano. Y esos argumentos fueron refutados por Rousseau en el discurso sobre el origen y naturaleza de la desigualdad entre los hombres, y por David Hume también en varios de los escritos, ¿no? Lo que podemos decir es que Rousseau utiliza un método que es considerado efectivamente científico por la antropología científica, por la etnología, y el estado de guerra de ninguna manera corresponde al estado de naturaleza. De hecho, el estado de naturaleza es incognoscible. El hombre, en tanto hombre, siempre está primero en una situación cultural, no en un estado de naturaleza. Y para Rousseau, el estado de guerra no aparece ni siquiera en los primeros estadios del hombre, sino que aparece en la sociedad mercantil. Si tenemos que dar una definición sintética de ideología dominante, no es meramente hacer creer que los intereses de la clase dominante coinciden con el interés general, que es una definición que da, por ejemplo, dan Marx y Engels en la ideología alemana, sino que la ideología consiste en convertir en natural lo que es artificial, es decir, en naturalizarlo o convertirlo en algo que es necesario. Convierten en necesario lo que es contingente o puede ser de otra manera, es decir, puede ser cambiado, pero si se lo convierte en natural, es creído como algo inmodificable. Vamos a reiterar estos conceptos porque son muy importantes para entender. La comprensión del hombre hobbesiana, la comprensión del hombre que inaugura
lo que llamamos la matriz neoliberal, supone que la competencia y la desconfianza son necesarias e insuperables. Frente a la escasez, la respuesta automática es la competición por los bienes escasos. Y uno podría decir, bueno, nos asociamos para salir de esa situación, como de hecho muestra que es así la antropología económica, pero desde la perspectiva de esa matriz de pensamiento dice, no nos podemos asociar por la desconfianza, porque no sabemos si alguien dice que quiere asociarse con nosotros para estar en pleno estado de guerra, luego en una situación más ventajosa para dominarnos. Por eso hay un autor que se llama Leo Strauss que dice que lo que subyace a la filosofía política de Hobbes es el estrato más profundo de la mentalidad moderna, la que corresponde al hombre en estado de naturaleza hobbesiano, un ser rapaz y asocial. La asimilación entonces del estado de naturaleza a un estado de guerra y la comprensión de la competencia y la desconfianza como instancias insuperables son los antecedentes del darwinismo social imperante. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo si las críticas de Rousseau o de David Hume al estado de naturaleza hobbesiano fueron demoledoras? ¿Por qué continúa vigente esa matriz cultural? ¿Cómo es que sigue vigente el darwinismo social? ¿Por qué se sigue creyendo en eso? Y se sigue creyendo en eso porque ese tipo de ideas se sigue instalando. ¿Quién lee realmente a Rousseau? ¿Quién lee a Hume? Se instalan esas ideas de diferentes maneras en distintas épocas. Ahora vamos a ver cómo las instala Joseph Townsend a fines del siglo XVIII, pero también vamos a ver cómo las instala Arnaldo Jabor, el periodista de la red O Globo, en una entrevista que, si bien es una entrevista falsa, todavía se sigue creyendo que esa entrevista es verdadera. Vamos entonces a Joseph Townsend. A fines del siglo XVI, en Inglaterra, se produce un cercamiento de las tierras comunales. Antes la agricultura se ejercía en tierras comunales porque se decía que si esas tierras eran cercadas, entonces iban a rendir mucho más. En realidad rindieron mucho más porque se introdujeron otras técnicas, otros tipos de arado. El asunto es que una población muy grande fue desplazada de sus tierras y se morían de hambre. Entonces, los jueces de Inglaterra se reunieron en un paraje que se sigue llamando Spingham Land, y mandaron a la corona a que alimente a la población desplazada de las tierras. ¿Pero qué pasó? Luego vino otra transformación económica, que fue la transformación económica de la Revolución Industrial. Y esa transformación económica de la Revolución Industrial del siglo XVIII necesitaba de mano de obra. Aquellos que en su momento fueron desplazados de las tierras comunales y fueron beneficiados con la ley de pobres, es decir, la ley que les mandaba a proveer alimentos, eran la mano de obra que necesitaban las minas de carbón y las nuevas industrias.
pero querían pagarles sueldos realmente irrisorios y la gente no quería trabajar por esos sueldos irrisorios porque tenía asegurada la alimentación por la ley de pobres. Entonces es cuando Joseph Townsend escribe su disertación o carta sobre la ley de pobres, en la que cuestiona los subsidios establecidos para cubrir las necesidades básicas de la población pauperizada. Y es sin duda uno de los antecedentes más importantes de lo que hoy entendemos como biopolítica. Quien se refiere a la ley de pobres en un libro fundamental es Cal Polanyi. Cal Polanyi es un conocido economista que escribió, entre otras obras, La Gran Transformación, que es un libro que les recomiendo enfáticamente si realmente quieren entender. Allá muestra cómo se generó la primera oleada neoliberal a fines del siglo XIX, que después concluyó en un desastre bélico mundial. En ese libro, Polanyi establece la influencia que tiene la disertación de Townsend en el pensamiento de autores como Malthus y Darwin. Entonces pone de alguna manera de manifiesto el eslabón perdido entre el pensamiento de Hobbes y el darwinismo social. ¿Por qué digo el eslabón perdido? Porque Townsend realiza un relato ficcional del equilibrio natural o balance que se produce entre cabras y perros abandonados en la isla Juan Fernández por los españoles, relato que va a influir en Malthus y en Darwin. Lo que dice Townsend es que los españoles dejaron cabras para poder alimentarse en sus viajes cuando pasaban por la isla Juan Fernández, pero después en otro viaje dejaron perros y ambos se fueron reproduciendo, pero finalmente se estableció una suerte de equilibrio poblacional. En la isla de Juan Fernández, dice Townsend, no había gobierno ni ley, y sin embargo había un balance entre cabras y perros. ¿Esto es verosímil? ¿Esto es plausible? Sí, cualquiera se cree este relato, pero es absolutamente falso. Y Polanyi dice, el paradigma no depende de apoyo empírico. Dice, y la carencia de una autenticidad de anticuario no puede restar nada al hecho de que Malthus y Darwin debieron su inspiración a esta fuente. Malthus lo aprendió de Condorcet, Darwin de Malthus. Pero ni la teoría de la selección natural, ni las leyes de población de Malthus podían haber ejercido ninguna influencia apreciable sobre la sociedad moderna de no haber mediado las máximas siguientes que Townsend dedujo de sus cabras y perros y deseaba aplicar a la ley de pobres. Entonces, presten atención a las conclusiones que saca Townsend de su experimento ficcional en la isla Juan Fernández. Townsend dice, el hambre domará a los animales más feroces, les enseñará decencia y civilidad, obediencia y sujeción al más perverso. En general, es sólo el hambre lo que puede aguijonearlos y moverlos a trabajar. Pero nuestras leyes han dicho que los pobres no tendrán hambre jamás.
debemos confesar que las leyes han dicho también que los pobres serán obligados a trabajar. Pero entonces, la obligación, como restricción legal, se atiende con grandes problemas, violencias y ruidos. Crea mala voluntad y nunca puede producir un servicio bueno y aceptable. En cambio, el hambre no solo es pacífica, silenciosa, una presión constante, sino que, como la motivación más natural para la industria y el trabajo, induce los esfuerzos más poderosos. Polanyi dice que de estas ideas generadas en unas ficciones sin base empírica, de ahí deriva los principios del gobierno mínimo, dejando de lado la perspectiva del mismísimo Adam Smith, quien jamás renunció a que el Estado estableciera regulaciones elementales y a principios éticos básicos en el orden social, como por ejemplo proteger a los pobres. Para Townsend, la población tenía que ser puesta al borde de la inanición para disciplinarla. Como decíamos, para Polanyi, en la disertación sobre la ley de pobres, está el punto de partida de una nueva teoría política, la que acompañaría a la economía neoclásica, que ahora llamamos economía neoliberal, pero que en su primera oleada era llamada economía neoclásica. Dice entonces Polanyi, Hobbes había sostenido la necesidad de un déspota porque los hombres son como bestias. Townsend insistió en que los hombres son efectivamente bestias y que precisamente por esa razón solo se requiere un mínimo de gobierno. Entonces, la ideología del Estado domínimo, dice Polanyi, deriva de Townsend, pero también deriva de Townsend la ideología darwinista social de la supervivencia del más fuerte, porque, como vimos antes, Townsend inspiró a Robert Malthus y a su tesis sobre la población, según la cual el crecimiento de la población iba en progresión geométrica, mientras el crecimiento de los alimentos iba en progresión aritmética, lo cual generaba una situación de lucha por la supervivencia. De allí tomó Spencer las ideas del darwinismo social. Trasladaron de manera inválida al mundo social y cultural aspectos de la teoría de la evolución postulada por Darwin para el mundo natural, pero en el mundo social carece de base empírica. Al contrario, lo que muestra la base empírica sobre el tema en el que no puedo hablar ahora, si quieren más bibliografía les paso, la base empírica de los estudios de la antropología muestran que frente a la escasez lo que se genera generalmente son relaciones de cooperación. Pero el neoliberalismo hace del darwinismo social una suerte de doctrina científica y en realidad es una pseudociencia. Vamos a empezar entonces con el análisis de la falsa entrevista del periodista estrella por entonces de la Red O Globo, Arnaldo Yabor, al jefe narco Marcola. Ustedes ya leyeron la entrevista y por algunas respuestas que leí la tomaron como auténtica.
No se preocupen porque eso le pasó a la mayor parte de la gente. Cuando se publicó la entrevista, la mayor parte de la gente la creyó y se generó un debate en Internet. Por entonces, no había las redes sociales que hay ahora, entre dos posiciones. Los que consideraban que había que profundizar una política social inclusiva y los que se inclinaban por una política represiva de mano dura contra lo que el neoliberalismo denominó alguna vez población excedente, es decir, que vienen sobrando desde el punto de vista de ellos. La denominación que le dio Hannah Arendt a esa población en su libro Los orígenes del totalitarismo, fue población considerada superflua, inútil, innecesaria, superflua. Hannah Arendt dice que esta era la operación que hacían los nazis. Decían que había una población que era excedente, que era inútil, que era innecesaria, que era superflua. Deshumanizaban a una parte de la población de manera tal de tener un discurso justificatorio para después eliminarlos. Y no empezaron con los gitanos y los judíos, sino que empezaron con los chicos Down y las personas discapacitadas, hijas de alemanes arios, quienes a su juicio, desde su perspectiva darwinista, había que eliminar. Eran inaptos y no merecían vivir. Piensen que hoy, frecuentemente, un desempleado, imbuido por el darwinismo social arraigado, se interpreta a sí mismo como inapto y se autoculpabiliza por su falta de trabajo. Por más que haya un 20% de desempleo, como ocurrió en Argentina en dos momentos, 24% de desempleo, sin contar el subempleo, etc., mucha gente se autoculpabilizaba por su falta de trabajo. Todo lo que venimos viendo se refleja en la falsa entrevista a Marcola, quien durante el primer gobierno de Ignacio Lula da Silva busca así generar una corriente de opinión, un sentido común a favor de una tiranía esclarecida que opere contra un nuevo enemigo interno, el narco. Es decir, se trata de reinstalar una nueva doctrina de la seguridad nacional, pero con un nuevo enemigo interno. Recuerden, la doctrina de la seguridad nacional es la que justificó la denominada guerra sucia en nuestro país. ¿Cómo se conecta todo esto con nuestra actualidad? Fíjense, La Gran Transformación es un libro que se reeditó varias décadas después en plena hegemonía neoliberal, con un prólogo del economista heterodoxo Joseph Stiglitz. Y lo que dice Polanyi es que la ideología del Estado mínimo y de los mercados autorregulados se impuso desde fines del siglo XIX hasta la Gran Depresión. Pero como sabemos nosotros, fue reinstalada en los años 70 por un enorme aparato ideológico denominado Comisión Trilateral, constituida por representantes de los gobiernos del Grupo de los 7 países más desarrollados, las corporaciones multinacionales más importantes del mundo y un Dream Team de think tanks que retomó la tarea ideológica que venía realizando el mayor ideólogo del neoliberalismo, Friedrich von Hayek.
la trilateral multiplicó ese trabajo ideológico. Entonces, el Estado, para el neoliberalismo, deberá dejar de hacerse responsable social y ambientalmente para ocuparse únicamente de proteger la propiedad, los contratos y la integridad física, particularmente de los propietarios. Pero como sabemos, ese redimensionamiento del Estado tendrá consecuencias tremendas. Es el abandono del estado de bienestar, y ese abandono del estado de bienestar va a dejar afuera como población excedente a una enorme parte de la población a la que considera inútil, innecesaria, superflua, y acto seguido considerará peligrosa y enemigo potencial a eliminar. En esta entrevista falsa, entonces, vamos a ver cómo convergen el dispositivo de poder creer neoliberal con los medios masivos de comunicación concentrados. Recuerden que la red o globo es una concentración mediática que hay en Brasil, que es muchísimo más poderosa y más concentrada aún que lo que es en Argentina el grupo Clarín. Y claramente lo que tienen que hacer es encuadrar esta entrevista en el teorema de Thomas que ya vimos. Si algo no es real y se lo cree real, va a ser real en sus consecuencias. Eso es lo que busca Arnaldo Jabor. Varios meses después de publicada la entrevista, Arnaldo Jabor lo convoca una comisión del Congreso para hacerle una interpelación. Y este caradura reconoce que la entrevista es apócrifa y que de alguna manera lo que él quiso hacer es una suerte de experiencia mediática como la que había hecho Orson Welles cuando hizo esa famosa transmisión radial de la Guerra de los Mundos. Realmente no tiene ni punto de comparación, entre otras razones porque la transmisión radial de Orson Welles tuvo terribles consecuencias. Hubo gente que no escuchó cuando empezó la transmisión que Orson Welles decía que era una ficción, que era un relato inventado. Y en la desesperación hubo gente que se suicidó tirándose de la ventana de un edificio alto. Arnaldo Jabor no hizo ninguna aclaración. Mandó esta entrevista para generar un sentido común, para aplicar la mano dura por parte de una tiranía esclarecida. Y para eso recurre al pensamiento de la excepcionalidad que vimos en las primeras clases, que es el otro recurso que tiene el neoliberalismo: aprovechar la excepcionalidad, aprovechar una crisis, como decía Milton Friedman, y si no hay una crisis, generar esa crisis, y si no, exagerar una situación como si fuera una crisis. O la generan o la aprovechan. Ahora voy a seguir el texto más o menos al pie de la letra, pero lo que quiere instalar el periodista Arnaldo Jabor es que el Estado es ineficiente, que están en una suerte de estado de guerra jovesiano y que hay que instalar un soberano con poder ilimitado, un leviatán.
Fíjense lo que pone en boca de Marcola. Dice, ustedes solo pueden llegar a tener algún éxito si desisten de defender la normalidad. No hay normalidad alguna. Es decir, entonces, lo que hay es excepcionalidad. Y sigue, no hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles como un monstruo alien escondido en los rincones de la ciudad. La posmiseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas modernas. Es la mierda con chips, con megabytes. Mis comandados son una mutación de la especie social. Esto es una pieza literaria extraordinaria. Fíjense cómo sigue. Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes se mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes tienen la manía Ahora voy a seguir el texto más o menos. Ustedes tienen la manía del humanismo. Entonces, con estos recursos literarios, lo que hace es transformar al oprimido en opresor para que sea reprimido indiscriminadamente, para que sea eliminado. Lo que trata de hacer en esta operación, de la que no participa solamente Arnaldo Jabor, lo que tratan de hacer es deshumanizar al enemigo, justificar su eliminación mediante esa deshumanización. Es lo mismo que hizo la Comisión Krill como propaganda para generar una corriente de opinión para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial, porque la población no quería entrar en la guerra. De lo que vimos que dice Bernays, que se hace en la Comisión Krill. Entonces, plantean además que esa eliminación tiene que hacerse por fuera de la ley. El ejército, dice, irá a luchar contra el PCC, el primer comando de la capital, expresa el pseudo Marcola. Dice, estoy leyendo a von Clausewitz, estoy leyendo sobre la guerra. No hay perspectiva de éxito. Nosotros somos hormigas devoradoras escondidas en los rincones. Tenemos hasta misiles antitanque. Fíjense, la operación consiste en poner esto en boca de Marcola. Si Arnaldo Jabor dice, yo creo que los narcos tienen tal cosa, no es lo mismo que si cambia quién lo enuncia. Si lo enuncia Marcola, es más verosímil, más plausible, más creíble. La realidad es que
lo que buscan es la eliminación de lo que ellos consideran un enemigo interno, como decíamos, se planteó con la doctrina de la seguridad nacional. Pero lo que ocurrió efectivamente es que se produjo luego una pacificación, lo que llamó la pacificación de las favelas, sin recurrir a la mano dura y sin victimizar a los pobladores de la favela. Es decir, sin convertir en narcos a todos los pobladores, trabajadores de las favelas. Esta técnica, como la de Arnaldo Jabor, es una de las técnicas más frecuentes para implementar políticas neoliberales de superfluización de la población excedente. Bueno, ahí terminó la primera parte y yo los invito a ustedes a hacer preguntas con respecto al planteo presentado, tanto en lo que es la matriz cultural neoliberal que da lugar a esta subjetividad que es el Homo economicus, como a esta construcción, digamos, a esta fake news gigantesca que construye Arnaldo Jabor a través de un multimedios como es Globo. Por favor, no pregunten todos juntos, no se tapen entre sí, levanten la mano. Marcelo. Sí, profe. Ay, perdón. Ah, no entendí muy bien el contexto de esa entrevista y a quién bien se la hacían. bien. El contexto es el año 2007, primer gobierno de Ignacio Lula da Silva, y es, digamos, si uno quiere pensarlo de alguna manera, en términos de las categorías más grandes que estamos utilizando, lo que intenta el gobierno de Ignacio Lula da Silva y logra es restablecer en buena medida un tipo de estado de bienestar. Antes del gobierno del PT en Brasil hubo gobiernos neoliberales. El gobierno de Collor de Mello, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y después vino este gobierno del Partido de los Trabajadores, que tenía por objeto básicamente sacar del hambre a buena parte de la población. Y logró sacar del hambre a la población a través de una serie de medidas que claramente se alinean en lo que serían las funciones sociales del Estado. Entonces, lo que se procura en ese contexto, desde, desde un medio como Globo, que defendía la perspectiva del establishment, es restablecer las políticas neoliberales. Y para ello montan este tipo de estrategia comunicacional, planteando que el Estado es un Estado incapaz. Lo que quieren es volver a un Estado mínimo, es decir, un Estado que resigne las funciones sociales. Y dentro de esta política, por parte del PT, tuvo la de la pacificación de las favelas, que es todo lo contrario de lo que plantea Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor
crea un personaje sobre la base de un personaje real. El personaje real es Marcola, es un jefe real que está en la cárcel, un jefe narco, y pone en boca entonces de Marcola todas estas cosas que ustedes leyeron, planteando que los narcos tienen una enorme capacidad organizacional y que el Estado no tiene manera de enfrentar a las organizaciones narcos, porque inclusive las organizaciones narcos se manejan con tecnologías modernas de comunicación que el Estado no tiene y tienen un armamento que el Estado no tiene. No me acuerdo si aparece en este fragmento que leímos recién, pero, por ejemplo, dice, nosotros tenemos Stinger. ¿Saben lo que son los Stinger? Seguro que algunos los conocen. Yo no sé qué son. Bueno, lo vieron en más de una película, seguramente. Son unos cohetitos que se llevan una especie de bazooka que se pone acá en el hombro, pero a diferencia de los bazookas que se utilizaban contra los tanques en la Segunda Guerra Mundial, largan unos cohetes inteligentes. ¿En qué sentido? Que van buscando el calor. Entonces, vos podés tirarlo así más o menos, no tener mucha puntería, y el cohete va buscando el objetivo solito. Por supuesto, la carga explosiva que tiene es muchísimo mayor. Digo, para poner un ejemplo, ¿no? Yo después les voy a colgar la entrevista completa y van a ver que siempre es un contraste, un ida y vuelta, un contraste. Ustedes tienen miedo, nosotros no. Ustedes creen en el humanismo, es decir, en tratar correctamente al enemigo, hacer las cosas dentro de la ley, y nosotros, los narcos, hacemos todo fuera de la ley, somos unos asesinos sanguinarios, ¿no? ¿Vieron? Unos aliens. Lo que tengo ahí dice son unos aliens, unos mutantes capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, al crear este personaje, al crear este enemigo, de esta manera, lo que está buscando es ni más ni menos que eso, que se considere que hay una situación excepcional. ¿Se acuerdan de la doctrina del shock? Bien. La situación excepcional, después vamos a retomar, porque vamos a ver que en Argentina prácticamente el conjunto de la legislación sobre medios de comunicación, menos la ley de servicios de comunicación audiovisual, se dieron en contextos de excepcionalidad. Entonces se pretextaba una situación de desorden, ¿para qué? Para concentrar el poder. Y actuar en consecuencia. Lo hizo la dictadura, pero después lo hicieron gobiernos democráticos. Vamos a ver que el gobierno de Menem recurrió a la excepcionalidad. La excepcionalidad de la hiperinflación era real, fue generada. Estos son temas controversiales. El punto es que la aprovechan. Entonces, ya que estamos en este contexto, yo les voy a contar algo, algunos antecedentes que tienen que ver con una corriente de pensamiento teórico político que se llama decisionismo. Y está en línea con lo que Naomi Klein plantea como doctrina del shock. El decisionismo es una teoría política cuyo núcleo conceptual es la excepcionalidad. Entonces, si en una situación de normalidad funciona el Congreso, en una situación de excepcionalidad no funciona. Actúa el Poder Ejecutivo.
El estado de sitio es un ejemplo que está en nuestra Constitución. Pero si nosotros nos remontamos a la historia, a la génesis de estas prácticas, nos tenemos que ubicar en la República de Roma. ¿Qué ocurría en la República de Roma? En la República, estoy diciendo, no en el imperio, en la República. Ustedes saben, la República termina cuando asume la suma del poder Julio César. Cuando Julio César concentra el poder, todos los poderes de la República, en su figura. Hasta ese momento era una república. Había un senado, estaba el cónsul, y había una ley anterior a su aplicación. El derecho romano, digamos, es el gran antecedente de todo el derecho. Pero ¿qué ocurría? Si había un ataque de los bárbaros, por ejemplo, si había un ataque de los galos, de pueblos que venían del norte de Europa, si había cualquier situación de desorden, es decir, cualquier situación que rompía con la normalidad, ¿qué hacía el Senado? El Senado, que era el depositario de la auctoritas, nombraba a un personaje como dictador. Se llamaba dictador. Pero esa figura no era un dictador de leyes, todo lo contrario. Esa figura era una figura que en ese momento ejercía la potestas, que significaba ¿qué cosa? Que le daban carta blanca para que restableciera el orden, para volver a la normalidad. Entonces, ¿por qué le daban carta blanca? ¿Qué significaba? Que el tipo podía pasar por encima de las leyes, en la medida en que lo hiciera por ese objetivo. Pero el dictador romano, que era llamado dictador comisarial, porque era un comisionado del Senado, el dictador romano, en la República, no podía sancionar leyes. No podía. Es decir, no podía cambiar el orden jurídico. Lo único que tenía que hacer era restablecer el orden. Y para restablecer el orden tenía 6 meses. Si en los 6 meses no restablecía el orden, tenía que devolver la potestas al Senado, que designaría a otro, porque era demasiado poder para darle a un individuo. Y había dictadores, no sé, hay un general Cincinato, por ejemplo, de frente a un ataque que sufrió, un ataque exterior que sufrió la República de Roma. Este Cincinato era un general retirado. Vieron que en aquella época había una división importante, no había latifundios, menos en un territorio como era Roma, ¿no es cierto? Y en general cuando un general se retiraba le daban unas tierras. La jubilación, por decirlo así, del general era que le daban unas tierras para que trabaje. Tenía una finca. En que eso este Cincinato asumió su rol, restableció en menos de 3 meses el orden y volvió a su finca. Devolvió la potestas y volvió a su finca. No se aprovechó de ese poder. Y así lo hacían estos dictadores comisariales. Hasta que un día
un vivaracho, se dio cuenta que el desorden se podía generar, y más que el desorden, se podía generar la sensación de desorden. ¿Cómo hacían? Y mandaban a algunos muchachos, ¿no es cierto?, a armar despelote por ahí, a saquear. Se lo estoy diciendo literalmente. Entonces, descubrieron que podían generar una sensación de desorden, de saqueos. El primero que utilizó esto fue un general que se llamaba Pompeyo, obviamente con un objetivo político. El objetivo político era que le dieran las potestas, le dieran una concentración de poder que él iba a utilizar ya no para restablecer el orden, sino en beneficio propio. Y luego de Pompeyo, el que hizo esto fue Julio César. Lo hizo en función de un proyecto político, popular, todo lo que ustedes quieran. Pero utilizó una técnica que ya era una técnica de generar desorden para que el Senado le diera una concentración de poder. Y ahí luego, cuando tuvo el poder, ¿qué es lo que hizo? Dio lugar a un nuevo régimen político. Eso es algo que, lamentablemente, vivimos en nuestra democracia. Está claro, el nuevo régimen político ya no era una dictadura comisarial, era lo que se llama una dictadura soberana. Ya no tenía un poder limitado, sino que tenía un poder ilimitado. Y en nuestra realidad política contemporánea, no solamente en Argentina, ¿no es cierto? Hay autores como Walter Benjamin que vienen hablando de la excepcionalidad ficticia desde el principio del siglo XX, ¿no? Digo, en la primera parte del siglo XX. Pero en nuestro país ocurrió esto. Empieza la transición democrática, terminamos con la dictadura, que era una dictadura soberana, no una dictadura comisarial, era una dictadura soberana. Ya estuvimos viendo en la clase pasada cuál era el objetivo que tenía, la transformación de la matriz económica en el sentido neoliberal. Y después, cuando empezamos la transición democrática, hay un esfuerzo por establecer un Estado constitucional de derecho, una democracia constitucional, una república, y al final del primer gobierno, y claramente en el contexto de la dictadura de la deuda, no voy a volver sobre eso porque ya lo explicamos en la clase anterior, empieza a haber situaciones de desestabilización, pero que pasan por la desestabilización económica. Entonces, cuando, fíjense, Alfonsín, el primer presidente de la transición democrática, Raúl Alfonsín, llama a las elecciones con una ley electoral que ya no existe. Una ley electoral en la que no se elegía directamente un presidente, sino que se elegía a un colegio electoral. Y el colegio electoral después se reunía y elegía al presidente. Ahora, ¿el problema cuál era? No era tanto eso como que entre la elección y la asunción del nuevo presidente pasaban como 9 meses. Era una locura, una barbaridad. Una locura, es decir, en una situación normal ya es una locura. Pongámosle, en los países donde el ejercicio democrático no fue interrumpido, siempre se habla de algo así como, no me acuerdo bien la expresión, pero ese
el síndrome del pato rengo, ¿no es cierto? El presidente saliente deja de tener capacidad política, deja de tener capacidad de maniobra. En un contexto como el argentino, el gobierno de Alfonsín, en el cual, digamos, las Fuerzas Armadas le hicieron 25.000 azonadas, ¿no es cierto? La CGT le hizo, no me acuerdo qué cantidad de paros, tuvo problemas de toda índole. Todas las corporaciones, de alguna manera, estuvieron complicando a ese gobierno, además. El golpe económico, todo eso acompañado por un golpe económico. Además estaba, digamos, este problema, claro. Estaba el problema de, en el contexto de la dictadura de la deuda, cada plan económico que ponían, consultaban a los señores que se llamaban capitanes de la industria, para seguir todavía con el vocabulario militar, y le decían esto, aquello, lo otro, queremos esto, y después el gobierno cumplía con su parte, y cuando los señores capitanes de la industria tenían que cumplir con su parte, le hacían un corte de manga. Minga. Entonces se hizo famoso un ministro que se llamaba Pugliese, un ministro de Economía de Alfonsín, que es un viejo político radical, una frase que habrán escuchado ustedes: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Obviamente Pugliese no tenía esa ingenuidad. Acá lo que estamos marcando es que el gobierno de Alfonsín llama a las elecciones y lo que se produce ya no es el síndrome del pato rengo, lo que se produce es un tremendo vacío de poder. Un tremendo vacío de poder. Entonces, en ese contexto de ese tremendo vacío de poder, el presidente electo, bien rodeado o mal rodeado, como usted quiera interpretarlo, a la expresión, manda, por ejemplo, a quien iba a ser su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Domingo Cavallo, el mismo que nacionalizó la deuda externa privada de 22.000 millones de dólares, lo manda a Estados Unidos para decirle al Fondo Monetario Internacional que no le den un peso más a la Argentina. Entonces, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, vamos adelantando algunas cuestiones, durante el gobierno de Alfonsín se presentaron una cantidad importante de proyectos de ley de comunicaciones que reemplazara la ley de radiodifusión de la dictadura. Pero nunca llegaban a convertirse en ley. No llegaban a tener tratamiento ni siquiera. Lo único que había era un lobby, un cabildeo, una presión permanente para que el gobierno de Alfonsín modificara un artículo de la ley de radiodifusión de la dictadura. Que si no me equivoco era el artículo 45, que era un artículo que impedía que los dueños de medios gráficos accedieran a licencias de medios audiovisuales. Y esto se lo pidieron a Alfonsín reiteradamente. Se lo pidió el señor Manieto, Alfonsín reiteradamente. Y Alfonsín dijo que no. Esta, digamos, diferenciación de mercados comunicacionales existía en diferentes países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos. Si tenías medios gráficos, no podías acceder a medios audiovisuales. Estamos hablando de una época anterior a Internet, obviamente. Entonces,
¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, Alfonsín le dice a Manieto, bueno, le voy a conceder modificar el artículo 45. Le bombardeaban, todos los diarios salían con una tapa, ¿no es cierto? Manieto le dice, usted ya no me sirve. Y es muy conocida, porque después se conoció, que entonces Alfonsín lo que hace, ¿qué es lo que hace? Y dice, voy a entregar el gobierno 6 meses antes. No podía gobernar, no podía pagar los sueldos. Entonces, la transición obviamente se da en un contexto de excepcionalidad, porque había un desorden institucional. Y en ese contexto, para asumir el gobierno, Menem exige una serie de condiciones. Y esa serie de condiciones que exige, básicamente están contenidas en 2 leyes. La Ley de Reforma del Estado, ahora les voy a comentar, y una Ley de Emergencia Económica. La Ley de Reforma del Estado es el plan neoliberal de desguazamiento de las empresas públicas, etcétera, etcétera. Pero también incluye la privatización de algunos medios audiovisuales del Estado, y también incluye, es lo que llama una ley ómnibus, incluye la modificación de ese artículo 45. Esas 2 leyes se las exige Menem porque Menem iba a asumir 6 meses antes, pero el Congreso iba a tener la misma composición hasta que se produjera el recambio del Congreso. Entonces, la mayoría legislativa de ese momento tiene que capitular y terminan votando estas leyes. Porque si no, ya la situación se transformaba, era un chantaje, la situación se transformaba en un caos abierto. Y la ley de emergencia económica es una ley que le brinda al Poder Ejecutivo poderes extraordinarios. Le brinda algo que se llama delegación legislativa, por la cual el Poder Ejecutivo podía legislar sin necesidad de recurrir al Congreso. Y en virtud de esa habilitación o delegación legislativa que hace que se apruebe la ley de emergencia, es que Menem empieza a hacer un montón de reformas por decreto, el famoso DNU de Menem. El decretismo. El decretismo, para que ustedes tengan una idea, desde todos los, hablamos de gobierno democrático, no de gobierno de facto, que siempre obviamente gobernaron por decreto. Lo que llaman decreto ley. Cuando un presidente ordena un decreto, generalmente es por cuestiones que son puntuales o para reglamentar una ley, pero no puede sancionar una ley por decreto. Es una función del legislativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y termina la división de poderes. Pero además,
va por más ese gobierno. Ese gobierno, ustedes saben, produce una ampliación de la Corte Suprema de manera tal de tener una mayoría automática en el Poder Judicial. Nombra una serie de jueces federales, los famosos jueces de la servilleta, y descabeza a todos los organismos de control. Entonces, Menem tiene la suma del poder. Tiene la suma del poder. No le hace falta disolver al Congreso, porque cualquier cosa que se dificulte, se trabe en el Congreso, mandan leyes al Congreso. El Congreso sigue funcionando. Pero cualquier cosa que se dificulte un poco en el Congreso, la saca por decreto. ¿Por qué? Y por la excepcionalidad de la situación. ¿Qué es lo que importa acá? Acá nos importa que esas leyes tenían por objeto profundizar el neoliberalismo en términos comunicacionales. Esas leyes, pues justamente ese artículo que modifica la ley de reforma del Estado, el objetivo que tiene es que determinados medios gráficos puedan acceder a licencias de medios audiovisuales. Y en diciembre de 1989, está la foto, busquen la foto, Menem le entrega a Canal 13, Radio Mitre y no sé qué más, a Ernestina Herrera de Noble. La foto de Ernestina Herrera de Noble marcan la historia de los medios de comunicación audiovisual. Videla, en un acto anterior, hay una foto en la que le entrega a Ernestina Herrera de Noble su parte en papel prensa. Sobre esto vamos a ver más adelante, trabajar más adelante, pero para que tengamos una idea, ¿no?, de qué estamos hablando. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era que esa concentración mediática, que esos medios siguieran trabajando en el sentido de generar un sentido común favorable a reformas neoliberales. Porque la verdad es que si no, remito a las frases de Milton Friedman, que vimos en la clase pasada, si no, no se hubiera aceptado algo que hubiera sido inaceptable. Por ejemplo, la privatización de YPF o de Aerolíneas Argentinas. Esas dos empresas, porque todo sí que el déficit de las empresas públicas, la ineficiencia, empresa pública es el significado de empresa pública para el neoliberalismo, incluye como un elemento, como una cualidad, la ineficiencia. La verdad es que Aerolíneas Argentinas no era ineficiente, que cumplía un papel fundamental en varios sentidos que tenían que ver con la integración de nuestro país y además de la integración de nuestro país con el exterior, pero era una empresa superavitaria, daba ganancias. Y YPF ni les cuento. Para que hagan un paralelo. Salvador Allende, el presidente chileno que se suicidó en el golpe de Pinochet, había nacionalizado el cobre, el principal recurso natural que tiene Chile. La principal exportación por ese momento. Cuando Pinochet asume, ni siquiera Pinochet, que después estuvo acompañado de Milton Friedman, Pinochet no aceptó volver a privatizar el cobre. Y acá en Argentina se privatizó YPF. Era una empresa recontra superavitaria. De esto podríamos hablar un rato largo. Yo no quiero seguir mucho con estos tópicos, ¿no? Pero sí me gustaría hacer referencia a un ejemplo más de privatización, que fue la privatización de los teléfonos.
por esta idea de que lo estatal es ineficiente, ¿no es cierto? Para complejizar un poco, ¿ustedes saben cuánto tiempo llevaba si uno hacía el pedido de una línea telefónica? No existían los teléfonos digitales, lo único que existía era el teléfono fijo en la casa. No existían los celulares, quiero decir. Si uno pedía una línea, ¿en cuánto tiempo te la instalaban? Les pregunto. Vos, Marcelo, callate. Vos, David, obviamente. ¿Cuánto tiempo tardaban en ponerte un teléfono? Creo que te daban la línea cuando había disponibilidad de números o cuando se abría un lugar, si no me equivoco. Claro. Sí, sí. Cuando alguien lo daba de baja, te daban esa línea a vos. ¿Cuánto tiempo llevaba eso? Y a veces hasta años o meses, mucho tiempo era. Bastante, no es como ahora que ahora es todo ¿Años o un poco más. meses? Eso no es muy preciso, ¿eh? Sí, bueno, yo me acuerdo cuando era chiquita que acá en casa iban a poner el teléfono y estuvimos esperando muchísimo tiempo. En realidad no recuerdo cuánto fue, pero para mí fue un montón. Meses seguro. Meses seguro. ¿Alguien Ujú. más? ¿Cuánto? Juéguense, viejo. Hagan una 6 estimación. meses. Bueno. Diario Clarín. Avisos clasificados. No existía ni Mercado Libre, ni todas las cosas que hay ahora, ¿no? Ni Argenprop, ni Zonaprop. No existía Internet. Entonces, los clasificados eran los de La Nación o los de Clarín, básicamente. Pongamos Diario La Nación para no seguir hablando de Clarín. Se vendía el quinto B de Rivadavia 2148. Y se vendía el sexto B de Rivadavia 2148. Pero el sexto B tenía teléfono. El quinto B valía, pongámosle, en aquella época era mucho más barato el precio de la propiedad, el valor del dólar, todo, pongámosle $15.000. Díganme ustedes cuánto calculan que salía el sexto B con teléfono. ¿Cuánto costaba? El doble, era un lujo seguramente tener teléfono. Costaba el doble. Costaba el doble, porque ¿qué era lo que valía? El teléfono. Yo me acuerdo, una vez estaba en un estudio jurídico y el abogado de ese estudio jurídico, yo era chico, ¿no es cierto? Me toca la puerta, me dice, abrí la puerta, por favor. Abro la puerta y eran los muchachos de Entel. Sí, buenas tardes. Venimos a cobrar. ¿Cómo a cobrar? Paga con la boleta. No, venimos a cobrar la mensualidad. Le cobraban, después me dice el abogado, me cobraban la mensualidad para que no se me rompiera el teléfono. ¿Mm? Una corruptela. Le cobraban una mensualidad para que no se le rompiera el teléfono. Para que no ocurriera un accidente que alguien le robara los pares, como llamaban los telefónicos. Y esto ocurría. ¿No? Ahora, ¿qué decía Neuta, este periodista? Los teléfonos son ineficientes porque son privados. Hay que privatizarlos. Entonces, se privatizan los teléfonos durante el gobierno de Menem. Se privatizan. Perdón, yo sé que no querés que hable. No sé, me tenés No, censurado. no quería que digas las estimaciones. Dale, Marcelo. Yo soy de esa época. Sí. Yo tengo la edad para contarlo. Pero no, es una acotación, es una suma de acotaciones que quería hacer. Una, que cuando hablaste de los medios hiperconcentrados,
las redes sociales son medios hiperconcentrados. A ver, no son los tradicionales, no son la televisión, los diarios y demás, pero son hiperconcentrados y tienen la ventaja de ser más globales que cualquier otro medio global. Eso por un lado. Pero después con el tema de las privatizaciones, si bien Menem fue el ejecutor de las privatizaciones, la privatización de YPF arranca con Alfonsín, que no llegó a ejecutar el plan Houston, pero ya tenía prevista la entrega de la concesión de explotación de pozos. Y la privatización de Entel también arranca con Alfonsín. El plan Megatel es de la época de Alfonsín, y mi papá pagó 5 años, para la compañera que dijo 6 meses en recibir una línea telefónica, 5 años demoró. El plan eran 60 cuotas mensuales. Cuando terminó de pagar, al poquito tiempo le entregaron. Pero eso empezó en la época de Alfonsín. Está bien. Perfecto. Yo diciendo las 3 cosas que vos dijiste. Pero, ¿por qué? Primero, nosotros vamos a ver el tema de las redes sociales y de los medios concentrados tradicionales. Vamos a verlo específicamente. Yo hoy adelanté algo en la clase, en la primera parte, digamos, que es que las redes sociales se realimentan con los medios tradicionales y vamos a ver que muchas veces sí los medios tradicionales no tienen credibilidad. Con respecto al plan Houston, una cosa es que vos entregues una concesión para la exploración y explotación de pozos. Y otra cosa es que vos entregues la empresa. Es muy distinta, porque ¿sabés qué ocurrió? Además, que la YPF que estuvieron explotando los hermanos galaicos, los hermanos españoles, esa YPF se dedicó a explotar los pozos que había explorado la YPF anterior. Entonces, generaron ahí un cuello de botella, porque faltaba exploración. No querían invertir en exploración porque no sabían cómo iba a seguir la cosa. Entonces no invertían. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Bien. Pero Con respecto al plan Megatel, las condiciones del plan Houston eran tan desventajosas como la entrega que efectivamente se hizo después. Yo no estoy defendiendo de ninguna manera la presidencia de Menem, no, está bien, pero no eran el programa de privatizaciones, pero desventajosas. No eran tan desventajosas. Bueno, no quiero polemizar, no era pero, la idea. Digo, cada uno después puede buscar, pero no es lo mismo. Con respecto al plan Megatel, yo que soy un poquito más viejo que vos, yo lo utilicé, pero tuve el teléfono en un año. ¿Qué es lo que ocurrió? Durante el gobierno de Alfonsín, puso de ministro de Obras Públicas a un señor que se llama Terráneo, que era un periodista que tenía un conocimiento bastante importante del mundo, y Terráneo lo que planteaba era la constitución de empresas mixtas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, pero no la privatización, no la entrega. En lo que tiene que ver con lo que era la ex Entel, y quiero redondear acá la cuestión, Terráneo lo que hizo fue generar este plan Megatel. ¿Para qué? Para utilizar las nuevas tecnologías que aparecieron, que eran las tecnologías digitales. Entonces empezaron a construir centrales digitales. Y esas centrales digitales con esa nueva tecnología permitían, a través del plan de ahorro que vos mencionás, que yo te digo, yo puedo equivocarme en mi recuerdo yo creo que estuve un año pagando, pero puedo equivocarme. Pero por el tiempo que vine a esa casa, 5 años seguro que no fue, o capaz que había diferentes planes posibles, ¿no? Y en lo que yo me quiero centrar, de todas maneras, es en la revolución tecnológica. Lo que ocurrió fue una revolución tecnológica. Entonces, el gobierno de Alfonsín empezó a aprovechar esa revolución tecnológica
creando estas centrales, financiándolas con el ahorro de cada uno, porque era un Estado quebrado. Pero lo que quiero comparar es lo siguiente. En Uruguay pasaba lo mismo. Para poner un ejemplo acá cruzando el charco. En Uruguay pasaba lo mismo. Había una empresa que se llamaba Antel. Y había un presidente que se llamaba Lacalle. ¿Le suena Lacalle? Que tenía un parecido fisionómico con este Lacalle Pou. El primer presidente neoliberal de Uruguay. Lacalle. Y este Lacalle quería privatizar los teléfonos, porque decía que eran ineficientes. Antel era ineficiente. Bueno, yo me acuerdo que estaba trabajando en Uruguay en ese momento y vi una entrevista en la que un periodista en serio le preguntaba y le repreguntaba, se llamaba Ever Araujo el periodista, y lo mató a preguntas. Lo mató a preguntas. ¿No? Como estos monigotes que están ahí, que no les repreguntan nada, ¿no es cierto? Que le llevan las preguntas. Una de las preguntas que hizo, porque esto fue después de la privatización de Entel en Argentina, una de las preguntas que hizo fue, ¿pero ustedes van a aumentar la tarifa antes de privatizar? No, nosotros no vamos a aumentar la tarifa, como en Argentina. Además, eso es lo que ocurrió en Argentina. No podía invertir en Entel porque tenía unas tarifas sociales que le impedían financiar nuevos emprendimientos, digamos, de nuevas inversiones para extender la red, aunque fuera la red analógica. No tenía plata para eso. ¿Qué hicieron? Cuando privatizaron primero, aumentaron exponencialmente la tarifa, no me acuerdo cuánto, pero entonces ya Telefónica y Telecom se autofinanciaban. Y lo que aprovecharon fue la revolución tecnológica. ¿Qué ocurrió en Uruguay? Hubo un plebiscito. ¿Qué se imaginan que ganó? ¿Privatizar o no privatizar? Ganó no privatizar. Y toda la transformación en términos comunicacionales que se produjeron acá con Telecom y con Telefónica, con privados, se produjeron también en Uruguay con una empresa estatal. Porque lo que ocurrió es que hubo una revolución tecnológica. No es que Menem lo hizo. Bueno, yo cierro acá porque esto es apasionante, con Marcelo nos engancharíamos a charlar de estas cuestiones un montón seguramente. Marcelo no es defensor del gobierno de Menem, y yo tampoco soy defensor del gobierno de Alfonsín, pero les digo más o menos lo que recuerdo también, él dice lo que él considera. Seguimos dentro de ¿cuánto tiempo, David? 10 minutos hacemos de corto. 10 minutos, entonces Sí. más o menos a las... Una preguntita que me gustaría dejar, cortita, en relación al fallecimiento de Menem. Cuando digo porque se estuvo revisando en los medios de comunicación y circuló mucho por las redes, el legado para la democracia de Menem, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el cuadro de democracia constitucional y lo visto en estas clases, me gustaría exponer para que todos puedan hacer su propia elaboración, algo que me llamó poderosamente la atención, que vi en un canal de televisión y se reprodujo en otros, con otros periodistas obviamente,
en donde se revalorizaba a Menem como un hombre de la democracia, ¿no? Así lo llamaban así, un hombre de la democracia. Y salió José Nathanson, que está en C5N a la noche, es el actual director también del Le Monde Diplomatique para Argentina, ¿no? No más, no para Latinoamérica. Te pregunto, no recuerdo si es para Argentina o para Latinoamérica. O por lo menos para la versión latinoamericana o argentina de Le Monde Diplomatique, ¿no? Un analista político, digo, director de un periódico importante. En donde dijo que Menem era un demócrata. Entonces, cuando le preguntaron por qué Menem era un demócrata, dijo porque ganó en elecciones libres. O sea, porque se presentaba a elecciones y ganaba. Y eso lo calificaba como alguien de la democracia, y como un demócrata en sus conductas y prácticas políticas. Entonces, la cuestión es, de cara a lo visto en relación a ese cuadro de la democracia constitucional, la pregunta es si uno podría caracterizar o estar de acuerdo con la caracterización que hace José Nathanson, que hizo José Nathanson, de la figura de Menem. Lo dejamos ahí, como decía Neutra, Claro. lo dejamos ahí. Después lo Pero charlamos. después no me dejen solo también, ¿no? No me dejen solo. Después lo charlamos. En 10 minutos. Entonces, no vemos. a las 10 ponemos, pero una cosa, recuerden que es por el otro link. Es por el otro link, porque hace muy pesado bajar una clase de 4 horas. Entonces, entran por el otro link que les pasamos. Ya les pasamos. ¿Eh? Está en el aula virtual el otro link. Si alguien no lo tiene, bueno, nos vemos a las 20:10 entonces. Hasta luego.